Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y hoy estamos aquí para hacer una pequeña previa de lo que puede suceder este fin de semana en el Gran Premio de Chequia de MotoGP. Los pilotos de la categoría máxima de motociclismo regresan al circuito de Brno. Recordemos que el año pasado corrieron, pero no había Gran Premio en este circuito desde el año 2020 y en 2026 vamos a volver a este maravilloso circuito. Primero vamos a empezar repasando lo que ha sucedido, bueno, lo que sucedió en el último Gran Premio en Hungría. Luego hablaremos de las características del circuito y también sobre todo de quién ganó anteriormente en el circuito de Brno. Así que vamos a empezar ya. Bueno, llegamos del Gran Premio de Hungría en el que la victoria, sorprendiendo a todo el mundo, fue para Marc Márquez, porque recordemos que regresaba en Mugello después de esa operación y después de una carrera en Mugello en la que no estuvo adelante del todo, aunque hizo un buen resultado, nadie, ni incluso el propio Marc, que iba en perfil bajo, se esperaba que pudiera conseguir la victoria en Hungría, pero después de un accidente en la primera curva en la que quedaron fuera Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, un accidente provocado por el campeón del 2024. Esto hizo que se quedaran solos delante Marc Márquez y Pedro Acosta, el de Cervera, que venía de ganar el sábado. Tuvo una pelea con el de Mazarrón, pero finalmente Marc tomó el liderato, abrió una pequeña distancia y ganó con 1.3 sobre el murciano, una Acosta que ya es oficialmente el piloto con más podios sin haber ganado una carrera. En tercera posición terminó Pecco Bagnaia a 11 segundos de la victoria. Un Pecco que está aprovechando bastante bien las oportunidades. Lleva 3 podios seguidos en domingo, si no me equivoco. El de Mugello, el de Barcelona y este de Hungría. Bueno, en orden diferente porque primero fue Barcelona, luego Mugello y ahora Hungría. Así que Pecco va en buena dinámica, aunque se le ve que está lejos de poder luchar por las victorias. Y cuarto finalizó Ayo Ogura el domingo y quinto Luca Marini. Entonces, el Mundial de MotoGP, ¿cómo llega al circuito de Brno? Marco Bezzecchi sigue siendo el líder del campeonato, pese a este cero en Balatón. Y tiene 20 puntos de ventaja sobre Martín, que también hizo cero en Hungría. De hecho, el tercero, que es de Giannantonio y que está a 42, también hizo cero. Eso lo ha aprovechado Pedro Acosta para, pese a seguir cuarto en el Mundial, acercarse a 48 puntos de Marco Bezzecchi. Y ya aparece en el top 5 Marc Márquez, que tiene 108 puntos y está a 72 de precisamente el 72 de Marco Bezzecchi. Marc sigue especulando diciendo que él no se siente en el momento para pensar en el campeonato, pero la realidad es que en Hungría le recortó prácticamente, o si no prácticamente, 30 puntos a Marco Bezzecchi, así que hay que tenerlo en cuenta. Luego ya está sexto Ogura, séptimo Pecco, octavo Raúl Fernández, noveno Alex y cerrando el top 10 Fermín Aldeguer. Precisamente Alex Márquez va a volver este fin de semana a la competición en Brno. Recordemos que tuvo un accidente muy grave en Barcelona que podría haber acabado realmente muy mal. Y estuvo de baja en Mugello y en Hungría, y aquí en Brno se va a probar, pero será revisado por el equipo médico después del FP1, así que veremos cómo va Alex. En Moto 2 venimos de la victoria de Manu González en el circuito de Balatón y ya lleva unas cuantas seguidas el piloto subcampeón del año pasado, que consiguió la victoria delante de Salak, que va a ser el ídolo local en Chequia, y de Senayus, que finalizó tercero en la carrera, casi 4 segundos de Manu. Cuarto acabó David Alonso y cerrando el top 5 Dani Olgado, justo por delante de un Izan Guevara que no tuvo el día. ¿Esto qué le hace a la clasificación? Obviamente Manu González aumenta su distancia y ya tiene 49 puntos y medio, es decir, casi 2 carreras sobre el segundo, que es Izan Guevara, que la verdad es que para ver un podio de Izan hay que remontarse a Barcelona, porque en Mugello fue séptimo y en Hungría fue sexto, y Manu lleva 3 victorias seguidas y le está comiendo un poco el terreno. Detrás, Celestino Vietti a 52 puntos y medio de Manu. Vietti está siendo regular, ha hecho 3 podios, y de las 3 últimas carreras ha hecho segundo en 2 de ellas, pero le falta la victoria a Celestino. Asius, cuarto del mundial a 60 y medio, y cerrando el top 5 Dani Olgado, quien está a 78 y medio de Manu, y que tiene el Olgado a tan solo 5 puntos a David Alonso, que está sexto del campeonato del mundo. En Moto 3 venimos de una nueva victoria de Máximo Quílez,
y es que el piloto murciano la verdad es que dominó la carrera, no diría de principio a fin porque al inicio estuvo él con Almansa, pero en segunda mitad el murciano tenía un poco más, pegó un tirón y acabó ganando con más de 3 segundos sobre un Almansa que, recordemos, en Mugello hizo la pole, no pudo correr por esa amigdalitis y en su retorno a la competición cuajó un fin de semana muy sólido y finalizó segundo en carrera, cerrando el podio Álvaro Carpe. Y es que en la última vuelta hubo un accidente, ya que se estaban disputando la tercera posición un grupo con David Muñoz, Carpe, Uriarte y Rico Salmela, pero hubo un accidente bastante grave en el que estuvo involucrado David Muñoz y el cual tuvo que ser sometido a una operación porque tuvo, entre otras lesiones, una fractura en la pelvis. Como digo, Carpe finalizó tercero, cuarto Brian Uriarte, que pese a que estuvo involucrado en esa caída, cogió la moto y le contaron los puntos, y cerrando el top 5 el finlandés Rico Salmela. En el Campeonato del Mundo tenemos a Máximo Quiles, que está totalmente escapado del resto, tiene 59 puntos sobre Álvaro Carpe. Máximo lleva 5 victorias y 7 podios. Carpe ninguna victoria y 4 podios. Y después tenemos ya tercero en el campeonato a Marco Morelli. Y luego ya cuarto a Almansa. Aquí falta un nombre, falta Adrián Fernández. Seguramente ya lo sabréis que le han descalificado de todas las carreras menos la de Mugello y luego la de la que se disputó en Hungría. Básicamente por un tema con los motores y el reglamento. Y esto hace que Adrián, que estaba en la pomada por ese top 2, top 3 del campeonato, ahora mismo se encuentra en la clasificación 20º con 19 puntos. La verdad, bastante complicada la situación para Adrián y para todo el equipo Leopard, porque era uno de los que tenía que luchar el título, o por lo menos estar en la pomada, y ha visto como ha perdido todos sus puntos de un día para otro y sin ser culpa del propio Adrián. Como digo, Almansa ahora está cuarto del campeonato y ya quinto Brian Uriarte. La verdad, Máximo tiene mucha distancia. Carpe también está bastante distanciado del tercero. Y veremos qué sucede este fin de semana, porque toca hablar de esta carrera en el circuito de Breno. Un circuito, la verdad, bastante largo, de 5,4 kilómetros. Es un circuito que en total tiene 14 curvas, para ser exactos 8 de derecha y 6 de izquierda, y contrasta muchísimo con lo que veníamos viendo en el Gran Premio de Hungría, en el que había muchas chicanes, era muy stop and go, prácticamente no se alcanzaban muchas velocidades, y aquí llegamos a un circuito en el que la velocidad tampoco es muy alta, porque tampoco hay ninguna recta especialmente larga. De hecho, la recta más larga mide 636 metros, pero aquí es un circuito con curvas mucho más abiertas. También hay unas cuantas chicanes, pero son mucho más abiertas, mucho más fluidas. Y aquí el paso por curva cuenta muchísimo más. La verdad, es un circuito que tiene su distancia, como hemos dicho antes, 5,4 kilómetros. Y contrasta mucho con el circuito de Balaton. Entonces, en MotoGP se harán 21 vueltas, en Moto2 18 y en Moto3 16. Bueno, como hemos dicho, es un circuito histórico. La verdad es que gusta mucho. Y otra cosa que contrasta es que hay bastante desnivel en algunas zonas del circuito, sobre todo en los últimos sectores, que hay 2 chicanes seguidas. Ahí hace muchísima subida. Luego también hay alguna bajada. Es un circuito, si hubiera que definirlo en pocas palabras, circuito fluido, pero a la vez técnico, y también con desnivel, que contrasta totalmente con lo que venimos de ver en Balaton Park. Aquí, el año pasado, en MotoGP, la victoria fue para Marc Márquez. De hecho, hizo un doblete. Recordemos que estábamos en esa parte media de la temporada en la que Marc se lo estaba llevando absolutamente todo. Y en Breno no fue distinto, consiguió la victoria con 1,7 segundos de ventaja sobre Marco Bezzecchi con la Aprilia, que ya estaba empezando a asomar, no estaba en el nivel que está ahora la Aprilia, pero ya está comenzando a poner los cimientos de lo que sería la Aprilia en este año 2026. Cerrando el podio estuvo Pedro Acosta, que veremos si este año puede luchar la victoria, porque se espera que Pedro consiga su primera victoria pronto. De hecho, lleva bastantes chutes al palo, como el de Barcelona o el de Balaton, y cada vez está más cerca. Cuarto acabó Pecco Bagnaia, que si no voy equivocado consiguió la pole. Y quinto Raúl Fernández. Luego un sorprendente Quartararo en sexta posición, seguramente aprovechando que este circuito es más fluido y que le va bien a la Yamaha.
Séptimo, Jorge Martín, que regresaba de su grave lesión. Bueno, la verdad es que el 2025 para Martín fue muy duro. Y en Breno volvía de su lesión y hizo un séptimo puesto que no está nada mal. Luego, octavo Binder, noveno Paul Espargaró, que estaba sustituyendo, si no me equivoco, a Maverick Viñales. Y décimo, Jack Miller. Este año, ¿qué podemos esperar para MotoGP? Todo depende del estado de Marc Márquez. ¿Por qué? Porque Balaton es un circuito a izquierdas, Breno, como hemos visto, es un circuito a derechas y no le encaja tanto su estilo de pilotaje y a su estado físico. Entonces, decir que Marc Márquez es uno de los candidatos a la victoria no es del todo descabellado. Ahora, decir que es el máximo favorito sí que es un poco precipitado. Todo dependerá de cómo se nota él, también de cómo van los entrenamientos. Veremos a partir de mañana qué sucede. Pero de momento habría que hacer, al igual que hace Marc, es mantener un perfil bajo. Luego, obviamente hay que esperar a las Aprilia. Marco Bezzecchi querrá redimirse de lo sucedido en Balaton y querrá volver a la senda de, ¿por qué no?, de la victoria. Además, el año pasado, como hemos visto, consiguió podio, así que este circuito se le da bien. Así que es uno de los favoritos, obviamente. También Jorge Martín, obviamente, tendrá 2 long laps en carrera, eso le condiciona mucho. Pero veremos hasta dónde puede llegar, porque si tiene el ritmo, también ha dicho el propio Jorge en declaraciones que en este circuito no cuesta mucho adelantar, así que si tiene el ritmo y es hábil en carrera, obviamente luchar por la victoria se le complica mucho, pero podría salvar unos buenos puntos. Luego los del Trackhouse también hay que esperarlos ahí delante, Raúl, Yogura, y veremos a partir de ahí qué puede suceder. Obviamente, Pedro Acosta es uno de los que hay que esperar. El murciano, el de Mazarrón, fue muy fuerte aquí el año pasado, viene una dinámica muy buena y, ¿por qué no?, podría luchar por la primera victoria ya de una vez por todas. Está todo un poco abierto en MotoGP. Hasta que no empiecen los entrenamientos y no veamos un poco dónde está cada uno, es muy difícil decir un piloto exacto favorito, pero lo dicho, Bezzecchi seguro que está ahí, Marc Márquez, si se encuentra bien físicamente, es uno de los mejores o el mejor. Así que tiene que estar ahí. También cuidado lo que hace Pecco Bagnaia porque viene en dinámica positiva. Pero no creo que esté todavía en posición de luchar por la victoria porque, por ejemplo, en Balaton se quedó a 11 segundos de la victoria, que es un mundo, y además el que ganó lleva su misma moto. Y aparte de esto, también veremos Fermín Aldeguer porque en Balaton lo hizo muy bien. De hecho, fue una pena su caída porque tenía ritmo para estar ahí dentro de los top 5. Y eso, al fin y al cabo, MotoGP estamos viendo una dinámica que hay siempre pilotos más constantes arriba, como Bezzecchi y, por ejemplo, Jorge Martín, pero siempre están los del Trackhouse, Marc Márquez ahora va a estar juguetón, así que todo un poquito abierto dentro de los 4 o 5 pilotos que sabemos que son los favoritos. En Moto2, el año pasado hubo una victoria muy sorprendente porque ganó Joe Roberts en Breno por delante de Barry Baltus y Manu González. De estos 3 que completaron el podio, solo hay uno que sea uno de los favoritos, porque Roberts en 2026 está totalmente desaparecido y Baltus ha pasado de ser el más regular del año pasado, perdón, a este año está también totalmente desaparecido. No sé qué ha pasado con Barry porque mismo equipo, misma moto, pero algo no encaja este año. Obviamente, Manu González es el máximo favorito, diría yo, para ganar la carrera, porque el año pasado finalizó tercero y viene en un estado de forma increíble, viene de ganar las 3 últimas carreras, tiene muchísima confianza en él mismo. También hemos visto un cambio de mentalidad respecto al año pasado. Este año está mucho más centrado en simplemente focalizarse en ir carrera a carrera, en Moto2, y luego si hay un contrato de MotoGP o no, si quiere un equipo o no, eso no depende de él. Él solo se tiene que centrar en subirse a la moto y dar gas, y eso es lo que está haciendo. Luego, volviendo a 2025, cuarto finalizó en carrera Dani Holgado y quinto Celestino Vietti. Son 2 nombres que este año también pueden estar en la pomada. Holgado, sí que es verdad que se esperaba un poquito más de él esta temporada y no ha vuelto a ganar desde Brasil, pero no viene una dinámica del todo negativa, ya que, bueno, en las últimas carreras ha sido quinto, tercero y quinto. No está mal, pero para lo que se esperaba de Dani y para lo que mostró en su año de rookie, quizás esperaba un poco más. Veremos si en Breno puede volver a luchar por la victoria, porque sí que ha tenido buenos resultados, pero en ningún momento ha estado lo suficientemente cerca para volver a repetir lo que consiguió en Goiânia, donde fue su última victoria. Luego, Celestino Vietti viene en Balaton. Celestino finalizó la carrera
séptimo, no fue una carrera fácil para él. Venía de 2 segundas posiciones consecutivas en Montmeló y en Mugello, así que cuidado con Viedi también, porque además, como hemos dicho, el año pasado fue quinto, está teniendo una temporada regular. ¿Por qué? Porque Celestino siempre ha sido un piloto con mucha velocidad, pero que le ha faltado regularidad. Recuerdo, por ejemplo, el año 2022, en el que con el Muni, el VR, empezó muy fuerte, parecía que iba a ser campeón o que iba a estar en la lucha, y se desfondó totalmente. Luego, las temporadas siguientes, ha tenido la misma dinámica. Ganar 1 o 2 carreras por temporada, pero luego no conseguir la regularidad como para repetirlo reiteradamente. Este año ha ganado un poco de regularidad, pero le falta conseguir la victoria. Y Breno, ¿por qué no? Podría ser la oportunidad. Mirando la clasificación 2025 en Breno, también encontramos a Guevara sexto. Ethan es un piloto que está segundo del campeonato, ¿vale? Pero no pisa el podio desde Barcelona. Y en las siguientes 2 carreras ha sido séptimo y sexto. Si quiere lucharle el campeonato a Manu, tienen que empezar a recortarle puntos ya. Además, llegamos a Breno, un circuito en el que el año pasado consiguió un buen resultado, como hemos dicho, sexto. Además, es un piloto bastante de flow, con un estilo que recuerda un poquito al de Fabio Quartararo o Jorge Lorenzo. Creo que este circuito se puede adaptar bien a su estilo de pilotaje, así que Ethan es otro de los que hay que tener en cuenta. Y también David Alonso es uno de los, no sé si favoritos, pero candidatos, siempre está ahí. Sí que es verdad que le falta quizá una victoria para volver a esa senda de creerse que puede luchar el título. Pero bueno, veremos qué puede hacer en Breno. Y también un ojo puesto en Filip Salak, el piloto checo que hay que mencionar, porque corre en casa. El único piloto checo de todas las 3 categorías. Viene del podio en Hungría, de la segunda posición, y luchándole bastante a mano. El propio González dijo que vio en Salak un ritmo que no se esperaba, de lo fuerte que era. Así que Salak viene en buena dinámica, llega a su circuito de casa, estará súper motivado y seguramente también luche muchísimo. Así que un ojito puesto en Philip, en el piloto del American Racing. Por último, nos queda repasar lo que puede suceder, lo que sucedió el año pasado en Moto3, en el que la victoria fue para un piloto que ahora está en Moto2. Ganó José Antonio Rueda, el campeón del mundo de 2025, que hizo una carrera bastante dominadora, porque se escapó a casi 3 segundos y medio, y finalizó delante de Máximo Quires y David Muñoz, 2 pilotos que este año están en Moto3, aunque vienen en dinámicas totalmente distintas. Quires viene de ganar en Hungría, está en modo campeonato, en modo quiere ganar el título, modo dominador, y hay que esperarle en la lucha por la victoria en todas las carreras. Ya no es novedad decir que Máximo Quires va a estar en la lucha por la victoria casi seguro. Luego, David Muñoz hizo el podio el año pasado, viene en el circuito de Balaton, donde retornaba a la competición. No hay que exigirle mucho a David Muñoz, básicamente, porque está lesionado. No tengo la información, pero creo que no va a correr, aunque no tengo la información ahora mismo. Pero bueno, David, veremos cuándo puede volver. Es un piloto rapidísimo, es una lástima que este fin de semana no pueda estar. Así que desde aquí le deseamos que se recupere pronto. El año pasado, por otra parte, cuarto y quinto finalizaron 2 pilotos que tampoco están aquí. Ángel Piqueras, en Moto2, que por cierto volvía en Balaton, aunque no completó el fin de semana completo, porque no se sentía bien físicamente. Y Foggia, que está en el europeo de Moto2, de hecho viene de correr en Estoril, y que no está en Moto3. Así que es curioso decir que de los 5 primeros, solo va a haber uno este fin de los 5 primeros del año pasado en Breno. Solo va a haber uno, que va a ser Quiles, porque Rueda, Piqueras y Foggia no están en Moto3 y Muñoz está lesionado. Sexto terminó Adrián, séptimo Almansa, los pilotos que este año también tienen que estar delante. Moto3 sabemos que Quiles va a estar ahí. Luego Carpe también seguramente, aunque el año pasado sufrió mucho finalizando 12º. Pero bueno, aparte de Quiles y Carpe, que son primero y segundo del campeonato, pues también hay que esperar a los Perrone, cuidado con Rico Salmela, que viene a hacer el top 5 en Balaton. Obviamente Adrián Fernández, Almansa, que parece que está esquivando poco a poco todos los contratiempos y que puede volver a su estado de forma de plenitud. Quedó también con él. El Moto3 es una categoría que está el patrón, Máximo Quires, está luego Carpe, que es el aspirante y que está mostrando una regularidad muy buena, la verdad. De hecho, viene de bastantes podios seguidos, incluido el último en Balaton.
Pero aparte de estos dos, luego hay bastante diversidad. Está seguramente también Marco Morelli, aunque no ha tenido unas carreras muy fáciles últimamente. Almansa seguramente también. Luego Bren Uriarte, que ganó en Mugello y finalizó cuarto en Balaton. En fin, Moto3 es una categoría bastante abierta, pero dentro del dominio de Máximo Quires. Así que bueno, esto ha sido todo. También vamos a recordar un poco los horarios, aunque para las carreras europeas es más o menos siempre lo mismo, ¿no? Pero nunca va mal recordarlo, ¿no? Así que vamos a mirar el horario. Bueno, una vez también he mirado y confirmamos que David Muñoz no estará este finde porque las lesiones son de bastante gravedad. Decir que el fin de semana empieza el viernes a las 9 con el Free Practice 1 de Moto3, luego vendrá el Free Practice 1 de Moto2 y a las 10:45 el primer entrenamiento libre de MotoGP. Las prácticas a partir de la 1:15 con Moto3, luego la de Moto2 a las 2:05 y la de MotoGP a las 3 de la tarde, ese entrenamiento de 1 hora que va a dictaminar quién pasa directamente a la Q2. Luego el sábado, día de sprint, el super sábado va a empezar a las 9 menos 20 con el FP2 de Moto3, luego continuará el FP2 de Moto2 y el FP2 de MotoGP, la quali de MotoGP, la Q1 empezará a las 10:50 y a partir de las 11:15 la Q2 de MotoGP, donde se decidirá quién consigue la pole y quién sale primero tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo. Luego habrá un pequeño parón, a la 1:15 se verá la quali de Moto3, la Q1, luego la Q2 a la 1:10, luego la Q1 y Q2 de Moto2 a partir de la 1:40 y la sprint de MotoGP que será a 10 vueltas, poquitas vueltas la verdad, porque como hemos comentado el circuito es larguito. Pues esa sprint de MotoGP a 10 vueltas será a las 3 de la tarde. El domingo se empezará el día como siempre con el warm-up más rutino de MotoGP. A las 9:40 ese entrenamiento de 10 minutos para calentar un poco, para ver que todo esté bien en la moto. No da tiempo a mucho en 10 minutos. Luego las carreras a partir de las 11 con la primera carrera del día, la de Moto3 a 16 vueltas. Luego a las 12:15 la carrera de Moto2 a 18 y el Gran Premio de MotoGP que será el domingo a las 2 de la tarde a 21 vueltas. Se espera un fin de semana, la verdad, bastante emocionante en un circuito clásico del Mundial, aunque hubo un paro bastante importante en el que no se corrió entre 2021 y 2024, se volvió en el 25. Así que esperemos que sea un fin de semana emocionante, que como siempre las motos nos apasionen y que haya mucha lucha en pista. Así que nos vemos en la próxima nosotros. Adiós.